Hoy vamos a trabajar con La Casa de los Conejos entre los capítulos 10 al 16. Y lo que vamos a hacer es utilizar estos capítulos para hacer una especie de listado de formas de análisis posibles, ¿no? Al mismo tiempo que estamos leyendo esta novela en el marco de la narrativa alegórica, también podemos aprovechar cada uno de los capítulos para explicar diferentes procedimientos que nos permiten entender o avanzar en la lectura de los capítulos. A cada capítulo yo le di un nombre, o entre dos capítulos, digamos, se asociaba un nombre. Esta forma de nomenclar los capítulos puede servir para cualquier herramienta de estudio en la que a uno le permite como asociar determinado capítulo a un tema y eso ayuda muchísimo a la comprensión. En este caso, los capítulos son intercalados, o sea, el capítulo 10 y después va a ser el capítulo 12, no el 11, se van a referir a la escuela. Y entre la escuela y la vida de la niña, de Laura, se puede establecer lo que se denomina el recurso de la contraposición. Eso quiere decir que, por un lado, vamos a tener una vida, digamos, ideal que presenta la escuela, en donde reinan el silencio, el orden, la disciplina y la religión, y que va a ser completamente distinto, o sea, se va justamente a segmentar esta porción de la vida de Laura para que se pueda contraponer a lo que le pasa a ella cuando llega a su casa. O sea, cuando llega a la casa, quiere tomar la merienda y recuerda que es el día en el que se limpian las armas y que entonces tiene que buscar un lugarcito dentro de la mesa para poder merendar sin que se ensucie su merienda con el desperdicio, digamos, de esta limpieza. Entonces, eso es una primera contraposición, o sea, se exacerba, o sea, se hace más fuerte la explicación de cómo es esa vida en la escuela tan disciplinada para que se contraponga la vida en la casa, ¿no? Y después, en el capítulo 12, también se hace otra mención sobre esta disciplina y el modo de desempeñarse dentro de esta escuela, y va a aparecer otro elemento, digamos, de esta formalidad escolar, que es el reto o la reprenda por la mala actuación. En este punto, no sé si se puede contraponer, pero sí se puede pensar que hay una especie de traslación de este mismo concepto luego en la vida de ella, ¿no? Y que vamos a ver justamente en estos capítulos donde ella también en la casa por actuar mal o por imitar cierta situación es retada. Por ejemplo, en los capítulos ya vimos anteriores, cuando ella intenta jugar con la cámara, que ahora lo vamos a ver de nuevo, o cuando ella intenta relacionarse con la vecina. Bueno, en este caso entonces tenemos por un lado el recurso de la contraposición entre la escuela y la casa, y por otra parte esa continua manifestación de debilidad de la niña frente a los adultos. El capítulo 11 lo di en llamar la cárcel. Estos nombres son aleatorios, son inventados por el análisis que estamos haciendo, pero es para que ustedes piensen que muchas veces para recordar la evolución de una novela o del tipo de texto que ustedes tengan que leer, pueden atribuirle cierta titulación a esos capítulos y de esa forma les va a ser mucho más sencillo recordar a qué hacen referencia. En este caso, la cárcel. ¿Qué es la cárcel? Es el espacio al que ella va a ir una vez que se encuentra con sus abuelos para visitar a su padre, que va a ser dentro de nuestra narración el último encuentro que ella tenga con su padre. Otra herramienta que se me ocurrió incorporar para el análisis de este capítulo es el análisis mediante citas. Muchas veces encontrar citas disparadoras o realmente fundantes o importantes de los capítulos nos pueden servir para
entender el capítulo y para encontrar lo más importante. En este caso, algunas citas corresponden a la visita de ella a la cárcel y otras al encuentro que ella tiene previo en la casa de la abuela. La primera es reconocer el lugar completamente inundado de sombra. O sea, cuando ella se encuentra con la abuela, ve que no tiene la luz y la alegría que ella recordaba. Y después, cuando se encuentra con el perro, y ella dice, me había reconocido como si yo fuera la misma de siempre. Entonces eso es importante, esa cita, porque nos hace ver cómo esta evolución, estos cambios que nosotros estamos analizando todo el tiempo, que se producen en la nena, ella también los encuentra como parte de su realidad, ¿no? Que ella ya no es la misma que se fue, es aquella vez en la plaza donde todo era luz cuando se fue a encontrar con la madre. En otro momento, analizando la situación que ella vive, dice, comprendo que en el caso de que alguien en la cárcel me haga preguntas, no podré volver a la casa de los conejos. Ahí esa cita, ¿por qué es importante? Porque nos vuelve a recordar y nos vuelve a poner en clima en relación con lo que ella debe cumplir como hija de montoneros, ese silencio que debe mantener y que se va a volver a repetir en los capítulos que siguen de este fragmento que elegimos para analizar hoy y que bueno, obviamente le genera miedo, ¿no? Finalmente, todo este temor y esta angustia se traduce en la visita al padre a la cárcel, que cuando llega junto a él le vomita en la oreja. Y ese vómito es como una manifestación como literariamente se puede interpretar como algo como muy claro, ¿no? Como que expulsa todo eso que tenía adentro en ese lugar junto al padre. Y finalmente la cita con la que nos permite cerrar este capítulo, que es, vista la situación, mejor será que no vuelva a ver a mi padre en la cárcel. O sea, tanto miedo y tanta situación de tensión que pasaron tanto ella como su abuela en esa visita, deciden que no va a visitar más. Y esto es importante porque ahora cuando sigamos viendo estos capítulos que nos tocan para leer para ahora, vamos a ver cómo ella se le van cerrando diferentes puertas. Ya se cerró la puerta de la infancia, ahora vamos a ver si se cierra la puerta de los padres, porque no solamente el padre estaba en la cárcel, que ahora lo vamos a ver a continuación, sino que también la madre estaba emparedada. ¿Qué quiere decir? Que estaba todo el tiempo atrás de esa pared del embute. Entonces se le van cerrando posibilidades como si se fuera ahogando. Y esto va a tener mucho que ver, digamos, con el desenlace también de la historia. El capítulo 13 lo di en llamar Es inminente el final, está todo dicho. Es una cita que aparece ahí al comienzo del capítulo. Y es porque este capítulo está enmarcado en el suceso histórico que es el que ocurre el 24 de marzo de 1976, que todos de alguna forma u otra conocemos, hoy más que nunca porque el 24 de marzo suele ser feriado por esa situación. Y en este capítulo lo que recuperamos de alguna manera es lo que yo di en llamar una hipótesis subyacente. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo que ella nos está narrando esta construcción de la imprenta y la construcción de la casa de los conejos, también nos está narrando un poco de esta vida de los montoneros y quién sabe también si no está tratando de dar respuestas a su propia inquietud acerca de por qué los padres tenían que vivir de esta forma. Entonces, en un momento de este capítulo, en donde, bueno, se hace justamente toda la alusión política, en donde comienza el proceso de reconstrucción nacional, donde Isabel Perón es llevada a prisión, eh, ella dice en un momento, los montoneros habían tenido razón al tomar las armas antes del golpe de Estado. Es como que, dada esta situación hasta esperable políticamente, se justifica el accionar de los montoneros. Esto es importante también porque ella
van a ver cuando lo lean o cuando ya lo hayan, si ya lo leyeron, que ella en realidad habla enunciando como adulta, pero no es como, ella dice que reproduce las palabras que escuchaba de Diana, como si ella ya estuviera hablando en un vocabulario que no le pertenece, ¿no? Porque habla en las palabras que hablaría Diana en ese momento, lo que charlaban los adultos. El capítulo 14 lo di en llamar el blazer. ¿Por qué? Porque este es el elemento detonante de otra situación. Este capítulo, justamente, el 14, pareciera, no sé si está planeado por la autora, hay veces que las narraciones, digamos, no se planifican, pero salen, y justamente duplica, de alguna manera, el capítulo 7. ¿En qué sentido lo duplica? En el capítulo 7, el ingeniero se enoja con Laura porque ella está jugando con una cámara de fotos antigua, eh, pero que no tenía rollo, y él se enoja porque, bueno, obviamente ella está jugando a que saca fotos del lugar y no puede poner en evidencia lo que están viviendo, ¿no? Entonces por eso lo deben llamar concatenación argumental, porque de alguna manera justamente en el capítulo 14 está duplicando esta misma situación con una furia de un ingeniero, de un personaje de la novela, que se enoja en este caso porque ve que en el blazer que ella utiliza para ir a la escuela están los nombres, está el apellido de su tío, el apellido real, mientras que ellos estaban viviendo de alguna manera todos con nombres falsos y escondiéndose, ¿no? Entonces, acá volvemos a un punto más. Ella se había desvinculado ya de las posibilidades del juego tras este evento con la cámara de fotos y con la niña, con la vecina al lado. Y en este caso también se termina por separar la posibilidad, de la última posibilidad que ella tenía de vivir una vida de niña normal. ¿Por qué? Porque deciden con este evento que ella no concurra más a la escuela. Y ahí hago un detalle, ¿no? La selección que hace la escritora de los sucesos de su infancia que decide contar no es ingenua. O sea, tiene un enlace argumental muy fuerte que se develará al finalizar la novela. O sea, yo obviamente, habiendo leído la novela entera, por supuesto que es más fácil que les haga resaltar, digamos, los elementos destacados, ¿no? Pero bueno, créanme que en realidad cuando ella hace un recorte de su infancia, piensen que ella lo escribe de adulta pensando en su infancia. Entonces la autora hace un recorte de su infancia y en ese recorte que ella hace elige los eventos que realmente son importantes para el desenlace. Así que bueno, en este caso la concatenación entre el capítulo 7 y el capítulo 14, un ingeniero que se enfurece por la supuesta como mala decisión de ella, en este caso de llevar el blazer. Capítulos 15 y 16 con los que se cierra nuestro análisis. Los deben llamar encierro y salida, cierre y transición. Con los capítulos 15 y 16 lo que me propongo es analizar la estructura. Ustedes saben que la narración se puede siempre organizar en función de una introducción, un nudo y un desenlace, que por supuesto en las novelas, cuando son más extensas, es probable que nos dificulte mucho más, ¿no? En este caso, podríamos decir que los capítulos 15 y 17 cierran, de alguna manera, el nudo. O sea que a partir de ahora, capítulo 17 y 18, y hay un cierre, un epílogo al final, van a ser el desenlace de la historia. Entonces, en este sentido son capítulos como de transición, no hay demasiados eventos, más que una narrativa de la cotidianidad, es como si de golpe ella, bueno, acostumbrada ya a vivir en esa situación en la que tiene que estar, sin ir a la escuela, y hasta se convierte en una especie de espía por su ser niña, la mandan a ver qué pasa en los alrededores. La madre, también ya perdida, está emparedada, se hace esa referencia que vive todo el tiempo atrás del embute, porque es el lugar en el que no la van a ver nunca y se encarga obviamente de la imprenta. Y al mismo tiempo sentimos que la alegoría se va diluyendo.
¿Por qué? Porque se borra la alegoría cuando se encierra dentro de lo que se encierra dentro de ella se hace evidente. O sea, por ejemplo, ella decía, ya no conseguía creer que los conejos blancos pudieran protegernos. Es decir, cuanto más va avanzando históricamente el golpe militar, ella más se da cuenta que es muy probable que esos conejos no limiten la llegada de alguien que haga una requisa y que finalmente los lleven presos con la mejor suerte, ¿no? Eh, entonces la alegoría se va diluyendo, ¿por qué? Porque ya no hay un traspaso, digamos, de un elemento a otro. El elemento conejo ya deja de ser el símbolo que representa esa vida interior de la imprenta, porque la vida interior de la imprenta va a salir a la luz. Por otra parte, en estos capítulos se vuelve a fortalecer, como les decía unas líneas antes, el nivel de amenaza para con la niña, que ahora es parte de la organización, pero que sigue siendo niña, entonces tienen que amenazarla y tratarla mentalmente como tal, ¿no? Y entonces en ese contexto es Diana la que le dice, ¿viste esa mujer? La torturaron pero no cantó y así va describiendo cómo cada persona que es perseguida mantiene silencio para no delatar a su entorno. Esta reflexión sobre la posibilidad de la amenaza inminente o de la captura inminente va a ser también un indicador que más se acerca al momento en que serán descubiertos.